buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Les damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos para iniciar nuestros días meditando en la bendita palabra de Dios, la palabra que nos levanta, que nos fortalece, la palabra que hace sabio al sencillo, que es leche espiritual no adulterada, que nos permite crecer para salvación. Yo quiero invitarles a que dispongamos nuestro corazón en este día para meditar, para sumergirnos en la misma palabra de Dios, en la palabra de Dios que Dios nos trae cada día de nuestras vidas. Y antes de hacer este ejercicio espiritual, invitarles a los que están escuchando este audio por el canal de YouTube, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban si no lo han hecho. Y así vamos avanzando en nuestra misión de compartir la palabra de Dios a otras personas que también la están necesitando. Vamos entonces a estudiar el día de hoy el capítulo 34 del libro de Isaías. Dice así el capítulo 34: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Esta es la palabra de Dios en el capítulo 34 del libro de Isaías. Y vamos viendo cómo poco a poco se va acercando ese día, digámoslo así, ese día cero,
que, que Isaías eh, viene presagiando, que Dios viene diciendo que va a llegar un día en que esas naciones van a venir y van a atacar Jerusalén. Y ya, pues muy pronto lo vamos a, lo vamos a ver en nuestra lectura. O sea, lo que vamos viendo es que poco a poco ese, esa profecía se va cumpliendo. Ahora, recordemos esto, que Asiria realmente era una confederación de naciones. Habían varias naciones que se habían unido dentro del imperio asirio para, con el fin de atacar Jerusalén. O sea, el objetivo de estas naciones era atacar Jerusalén. Ahora, Dios no estaba para nada contento con con esa estrategia y con esa acción. ¿Qué querían ellos? Querían erradicar a Jerusalén del mapa y querían implantar su ideología, su paganismo, querían implantar su forma de pensar, su sistema de comercio, todo lo querían implantar ahí. Cuando Dios mismo en ocasiones anteriores ya nos había dicho que Él escogió a Jerusalén, que Él escogió a Sión y Él la quiso por habitación para sí. O sea, Dios no estaba nada contento con esta situación. Por eso Dios levanta esta profecía. Recordemos que las profecías tienen dos juegos, un juego a corto plazo y un cumplimiento a largo plazo. El corto plazo es pues precisamente la invasión de Asiria a, a Judá, la invasión de Sennacherib, lo que se conoce como la invasión de Sennacherib. Pero el largo plazo tiene que ver con la guerra que harán en el futuro todas las naciones hacia Israel y hacia Jerusalén, que eso también lo estamos viendo que poquito a poco se va acercando. Entonces, vamos a mirar ese corto plazo, nos dice aquí, nos habla de Asiria y dice, acérquense naciones, júntense para oír. O sea, Dios le hace un llamado a los pueblos y las naciones y a los habitantes de toda la tierra, dice, acérquense y escuchen, presten atención, que Dios está enojado, que Dios está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Y dice, y las destruirá y las entregará al matadero. Mire que aquí hace una comparación con, con el matadero. ¿Y qué es el matadero? Pues el lugar donde se sacrifican los animales para, pues para volverlos comida, digámoslo así. Y cuando el animalito llega al matadero, pues ahí ya no tiene escapatoria. Ahí ya no tiene escapatoria ninguna. Su sangre es derramada eh, y termina siendo despedazado para servir de comida a la gente, a las personas. Ese es el, el destino. Y aquí Dios está comparando que las naciones las entregará al matadero. Entonces dicen los primeros cuatro versículos, estos primeros cuatro versículos hay una eh, proclamación de esa guerra. Entonces es una llamada a las naciones del mundo para que se enteren del juicio que Dios ha sentenciado contra ellas. Una llamada a esas naciones. Entonces, lo primero, a corto plazo, está hablando de esa confederación de naciones que se levantaron en contra de Israel, en contra de Jerusalén, y lo podemos ver en varios capítulos, la invasión de Sennacherib, que los asirios, bueno, los asirios fueron muy crueles, trataban a sus víctimas, a sus invadidos, con mucha crueldad. O sea, ellos le hacían a la gente muchísimos oprobios, muchas torturas, muchas crueldades. Así actúa el asirio. El asirio es cruel. Ahora vamos a transportar esto a a una dimensión un poquito más espiritual. ¿Cuántas veces eh, hemos visto o hemos vivido esos tiempos de crisis en nuestras vidas, en nuestros corazones, eh, crueldades
que han hecho con nosotros, injusticias que han cometido a lo largo de nuestra vida y que cometen a lo largo de nuestra vida. Entonces usted se pregunta, pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué viene esto contra mí? ¿Por qué hay personas que actúan así contra nosotros? La Biblia nos está diciendo que Dios va a juzgar a ese asirio. Ahora miremoslo a más largo plazo. A más largo plazo es que nos dice la palabra de Dios que, que Jerusalén en aquel tiempo, en el día del Señor, va a ser rodeada y va a ser atacada por todas las naciones. Y hoy también estamos viendo el principio de ese ataque. Muchas naciones se confederan, muchas naciones se unen con el solo fin de, de atacar a Israel, de atacar a ese enemigo. En naciones como Irán, naciones como Siria, como el Líbano, casi todas las naciones del, del Medio Oriente se van aliando para atacar para atacar a Israel. De hecho, en algún momento ya lo hicieron. Mire, vamos a recordar historia un poquito. En el año 48 es cuando nace el Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, de que vieron que las grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial pues fueron los judíos. 6 millones de judíos cayeron en el Holocausto. Entonces, viendo todo eso y viendo que ellos pues no tenían, se quedaron sin sus casas, se quedaron sin sus propiedades, se quedaron sin sus tierras, pues entonces la ONU, la Organización de Naciones, determinaron concederle esa tierra a Israel y que se creara el Estado de Israel. Entonces un hombre, David Ben Gurión, que fue el que tomó las riendas de todo este proceso, junto con unos asesores que tenía a su alrededor, ellos pues habiendo tenido el visto bueno de la Organización de Naciones Unidas, pues ellos entonces proclaman el Estado de Israel en mayo de 1948. Pues ¿cómo les parece que al otro día de ellos proclamar el Estado de Israel, inmediatamente ya había una confederación de naciones dispuesta a hacerles guerra y se levantó una guerra? Todas las naciones árabes, incluyendo Egipto, pues se levantaron para ir en contra de Israel. Y a partir de ahí, durante los próximos 20 años, vienen una serie de guerras y una serie de enfrentamientos en el 48, en el 55 creo, y en el 67. Vienen una serie de enfrentamientos entre Israel con esas mismas naciones. O sea, todas esas naciones contra Israel. Y hoy en día eso no se ha calmado del todo. Hoy en día siguen atacando. Hoy en día Israel está siendo atacada, está siendo bombardeada por, eh, por misiles que vienen desde Siria, que vienen desde el Líbano, que vienen desde la misma franja de Gaza y apoyados por otras naciones de alrededor. Entonces mire que eso no ha parado y hoy en día lo vamos viendo. Eh, el Señor no está nada contento con este ataque, porque el Señor ama a Jerusalén. El Señor ama a Jerusalén. Por eso aquí el Señor da una sentencia. Dice, Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Y dice el versículo 5, del versículo 5 al versículo 7, dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Qué es Edom? Edom eh, es el territorio de Esaú y actualmente corresponde una parte al territorio de Jordania, lo que queda enfrente del Mar Muerto. Esas montañas que quedan al frente del Mar Muerto, pues son Jordania. Entonces, eso es Edom. Y dice entonces ahí en el versículo 5, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura,
de sangre de corderos, esto lo dice el versículo 6, y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. ¿Qué es Bosra? Bosra, cuando habla de Borra, es, eh, es Petra, esa ciudad Borra, que también es llamada Sela, es un lugar rocoso eh, y estaba situada en el gran valle que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Mar Rojo, cerca del Monte Or. Eh, a esa ciudad la llamaban La Roca y es una referencia a esa ciudad de Petra que está en Jordania. Los que conocen o los que han visto de pronto fotos se han dado cuenta de que es una ciudad que el acceso a esa ciudad pues es muy complicado. Es un pasillo de piedra de, de unos 4 o 5 metros donde pues no es fácil acceder a ella y ese era uno de los mecanismos de defensa que tenía la ciudad. Pero sin embargo, con toda su fortaleza, con toda eh, su estrategia, simplemente Dios entra y destruye. O sea, esas fortalezas pues no le sirven para nada. Y aquí dice eh, que ellos eran, estas personas de Edom, pues eran los que primero se oponían a los que primero se oponían al avance de Jerusalén. Y aquí habla de varias cosas. Dice que caerán corderos y machos cabríos y carneros. Menciona el sacrificio de estas tres especies, digámoslo así. Y eso tiene que ver con, con los debajo, con los habitantes, eh, digámoslo así, del común, con los habitantes del común. Pero es que después habla de los búfalos, de toros, con sus becerros y todo eso. Y está hablando de los búfalos, los toros y los becerros. Está hablando de los de alto rango. O sea, ahí no se salva nadie. Ahí no se salva nadie. Entonces mire que aparentemente este capítulo, pues es un capítulo como muy sangriento, digámoslo así. Un capítulo muy fuerte. De pronto, pues, ¿quién quiere abrir la Biblia y leer que se hace una matazona de estas? Pero aquí dice el versículo 8 algo bien especial, y aquí me quiero centrar, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, jamás pasará nadie por ella. Mire, aquí está hablando de quién. Recuerde que a corto plazo está hablando de Asiria. Está hablando de Asiria, de que Asiria va a tener un tiempo en que Dios va a derramar su mano y va a derramar venganza. Ahora usted puede decir, pero, uy, no, Dios es muy duro, ¿verdad? Esto es muy, esto es muy terrible. Pero mire, estudiando la Biblia a fondo, nos damos cuenta de algo. Recuerde que la capital de Asiria era Nínive. Y cuando estudiamos el profeta Jonás, Dios qué le dice a Jonás, vaya hacia Nínive y predique en Nínive y dígales que Dios está irado y que va a destruir la ciudad. Y Jonás, bueno, ya conocemos la historia. Jonás a la final termina llegando a Nínive después de su travesía y después del tema de la ballena y después de todo eso, que ya lo estudiaremos, llega a Nínive y predica y la ciudad se arrepiente. O sea, y aquí es algo bien especial. Sí, Dios está dictaminando una venganza. Dios está dictaminando una sentencia. Pero antes de la sentencia, Dios da la oportunidad de arrepentimiento. Ahora, Nínive en ese caso no fue destruida, pero volvieron a lo mismo. O sea, Dios le dio una oportunidad a Nínive. Nínive se arrepintió y la ciudad fue salvada. Pero cuando usted estudia el profeta Nahum, que también lo estudiaremos en nuestro recorrido del estudio de las profecías, ahí sí ya no hubo otra oportunidad.
¿A qué voy yo? Mire, Dios está enfadado con las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones se alejaron de Dios. Porque las naciones están atacando lo más sagrado que Dios tiene, que es Jerusalén. Y Dios emite un juicio contra las naciones. Y dice aquí, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y aquí genera una cantidad de sentencias. Mire, si lo miramos hacia el futuro, hacia el largo plazo, en Apocalipsis 19 aparece otra sentencia. En Apocalipsis 17, 18, 19, ahí aparece otro juicio, que realmente es el mismo juicio, el juicio contra Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Bueno, vamos a entrar un poquito en ese contexto. ¿Qué es Babilonia? ¿De dónde salió Babilonia? Babilonia aparece en el capítulo 11 de Génesis como Babel. Es decir, ¿cuál era el objetivo? Unámonos. Si usted mira el capítulo 11 que hace en la Torre de Babel, ¿qué dijeron las gentes? Unámonos, hagámonos un nombre, hagámonos una torre y hagámonos un nombre y subamos hasta Dios. Es decir, hagamos una estructura que todo el mundo nos vea y subamos hasta ser iguales a Dios. Y Dios desbarató eso. Ahora, a partir de ahí nace la ciudad de Babilonia, el pueblo de Babilonia. Y el pueblo de Babilonia pues tenía una característica, ellos varias características. Primero, la parte comercial. Comerciaban con todo el mundo, pero también que de ahí nació la idolatría. La idolatría que empezó a contagiar a todo el mundo conocido, incluyendo al pueblo de Israel. Ellos terminaron eh, enfermos, terminaron infectados de esa idolatría que contaminó el mundo. Entonces digámoslo así, dos cosas que hace Babilonia. Primero, la contaminación espiritual por medio de la idolatría, por medio de la religión, pero también viene la contaminación comercial, porque todo el mundo quería comerciar con Babilonia. De hecho, esa es una de las razones por las cuales Dios juzga a Babilonia en el capítulo 17, en los capítulos 17, 18 y 19 del libro del Apocalipsis. Y aquí nos encontramos que Dios se refiere a ella como la gran ramera. Dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, por ejemplo, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando la Biblia habla de muchas aguas, está hablando de las naciones. Entonces, bien, vamos a pensar eso. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mire, ahí está la realidad de Babilonia. Hoy en día lo que estamos viviendo es el globalismo. Hoy en día lo que estamos viviendo es el globalismo. O sea, primero fue la globalización, es la primera parte. La globalización, ¿qué es? Bueno, tiene que ver con los tratados de libre comercio, tiene que ver con que un pueblo produce una cosita allí y entonces necesita vendérselo a otros pueblos, necesita sacar un mercado de sus productos y todo se formó toda una maraña, digámoslo así, de tratados de libre comercio. Es decir, un pueblo pueblos a nivel general, que así como venden, compran también muchas cosas. Y esos tratados, bueno, se han proliferado mucho en todo el mundo. Entonces es muy común que usted compre un producto por, por internet, por alguna tienda online, digámoslo así. Hay una muy famosa, bueno, hay unas cuantas muy famosas, pero ese producto no sabemos de dónde viene.
Ese producto puede ser producido en China, en Tailandia, en Australia, en Groenlandia, eh, yo qué sé, o sea, le da la vuelta al mundo. Eso es la globalización. Eso es la globalización, pero ya de la globalización se pasó al globalismo, a unificar ideas, a cambiar la historia. Y ya el globalismo entra con, con un ejército de ideologías, manejando una serie de ideologías e imponiendo esas ideologías. Entonces ahora lo que están comerciando no son tanto eh, cosas materiales, sino que lo que implantan son ideologías, y eso es lo que todo el mundo hoy está empezando a pensar. Ideologías de género, por ejemplo, y todas estas cosas se está proliferando por todo el mundo. Y aquí hay otra parte de la sentencia en Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis aparece otra cosa que me llama mucho la atención. Dice en el verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, una de las cosas que hace el sistema de Babilonia es perseguir, oiga bien, a aquellos que predicamos la palabra de Dios, a aquellos que predicamos la verdad. Y hoy en día estamos llegando a ese límite de que no se puede predicar la verdad. Porque el que predique la verdad, el que diga la verdad, pues será juzgado, será sentenciado, será encarcelado y será callado. Y hoy en día estamos viendo ese juicio, estamos viendo esa situación. Dice el versículo 6 que la mujer, la visión que vio Juan, era una mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Pero aquí viene algo bien especial, y es que estos capítulos nos relatan la caída de esa gran ramera, la caída de esa mujer que comerciaba con oro, con plata, con mercaderías, con piedras preciosas, con perlas, lo dice en el capítulo 18, verso 12 y 13, y una cantidad de cosas. Pero aparte, también nos dice que hacía fornicar y hacía caer a los santos. Dios juzga todo eso. Y en el capítulo 19 del Apocalipsis, pues nos habla de que cayó, de que cayó esa, esa, esa gran ramera. Dice eh, en el 19, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con, con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y así es la venganza de Dios. Eso es lo que nos está relatando aquí este capítulo 34. Es que Dios tiene una ira desatada en contra de las naciones y en contra de tanto pecado que se ha proliferado. Aquí hay una palabra también. Mire, aquí hay una palabra, eh, también dice que cuando Dios destruya eh, a Siria, cuando Dios destruya a Siria, dice en el versículo 13, que en sus alcázares, en sus construcciones fortificadas, crecerán espinos, ortigas, cardos, y luego habla de una serie de animales. Esos animales representan demonios que habitarán allí, en medio de ese desierto, en medio de esa ruina. Pero el versículo 16, y ahí es donde me quiero centrar, dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Dios le hace un llamado a sus siervos.
métanse al libro, estudien el libro, estudien la palabra de Dios, inquirid en el libro de Jehová, inquirid. Dios hoy nos está haciendo el llamado de sumergirnos en ese bendito libro de Dios, en la palabra de Dios, de sumergirnos y estudiar. Entonces aquí vemos este capítulo que aparentemente es muy duro, pero estamos viendo un juicio de Dios sobre la tierra, un juicio de Dios sobre tanto pecado, sobre tanta maldad. Ahora también, cuando habla en el versículo 8, día de venganza de Jehová y año de retribuciones, nos está hablando de que va a llegar el día en que el Rey de Reyes, Yeshua, como Rey, va a venir y dice que va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos y va a vencer todos los ejércitos y va a empezar un reino milenial. Va a empezar esa edad mesiánica, venciendo a todos los ejércitos que vienen en contra de Jerusalén. Y tanto pecado, todo el pecado, se va a quedar, se va a acabar, se va a erradicar. Y vamos a ver, y vamos a vivir un verdadero nuevo orden mundial. Pero un nuevo orden mundial a lo bien, digámoslo así, con el Señor, donde reinará la paz, donde ya no habrá guerra, ya no habrá preocupación, y todos estarán adorando al Rey de Reyes. Todos estarán con su corazón puesto en el Señor. Yo le invito a que meditemos en este pasaje este día. Medite en este pasaje. Considere lo que el Señor aquí viene diciendo. Y si usted ha sido llamado al arrepentimiento, venga de rodillas delante de Dios. Venga de rodillas delante de Dios. No se venda más a los propósitos de ese sistema babilónico que ha atrapado a muchos, que quiere acabar con los santos, con los fieles. Y si tenemos que ir contra el sistema, pues sí, Dios nos llama a eso, a ir contra el sistema, pero a estar en la corriente del Señor. Y cuando estamos en la corriente del Señor, estaremos protegidos por su grande amor, por su grande bondad. Padre Santo, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder estar aquí delante de ti, de poderte adorar, de poderte bendecir y de poderte exaltar. En este día, Señor, venimos a darte las gracias por el cuidado, por el amor, por la paz que tú tienes para con nosotros, porque cada día nos llena, Señor. Pero sobre todo te damos gracias, porque tú mismo, Señor, nos limpias, nos perdonas y nos apartas para que cuando llegue ese día de juicio, nuestra vida esté protegida y guardada en el monte santo de Sión. Padre Santo, ayúdanos a vivir limpiamente, piadosamente. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestro caminar cada día, cada momento, Señor, y a mirarte a ti. Saber, Padre Santo, y tener claro que llegará un día en que tú levantarás tu mano contra todos aquellos enemigos que quieren dañarnos, que quieren levantar sus manos en contra nuestra, pero sobre todo levantan sus manos en contra de sus siervos, en contra de la iglesia y en contra de Jerusalén. Padre Santo, gracias por tu protección. Hoy queremos estar de rodillas delante de ti, Señor, y no queremos ser parte de ese juego, de ese sistema que tú mismo dices que vas a destruir. Padre Santo, hoy te pedimos que liberes nuestras mentes y nuestros corazones de ese sistema globalista que se ha implantado, Señor, que ha implantado la misma Babilonia,
Padre Santo, te damos gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nosotros, mi Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Quédate con nosotros. Protege y guarda nuestras vidas, Señor. Guarda nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.